Apreciables copiadores y seguidores, con gusto les comparto la revisión mensual del portafolio correspondiente a los eventos e informes que se presentaron en el mes de mayo. Quiero comentarles que en este video en YouTube contiene subtítulos en inglés, francés, italiano y alemán. Así que vamos a comenzar. En este video revisaremos brevemente los resultados trimestrales y eventos por parte de Apple, Amazon, Realty Income, Walmart, Allianz y por último Alphabet. Empezamos con Apple. El pasado 1 de mayo, Apple publicó su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre del año fiscal 2025. Las ventas totales de la manzana mordida ascendieron a 95.359 millones de dólares, logrando un aumento del 5% en relación a los ingresos totales obtenidos en el segundo trimestre del año fiscal 2024. Los sectores con mayor crecimiento en ventas fueron el de servicios con un incremento del 11% y las iPad con un aumento de casi el 11% frente a las ventas del segundo trimestre del año fiscal 2024. Y el ingreso neto fue de 24.780 millones de dólares, los cuales representan un incremento de casi el 5% frente al beneficio obtenido en el segundo cuarto del año fiscal 2024. En el informe podemos encontrar una nota por parte de la Junta Directiva sobre la autorización de recompra de acciones de la codiciada manzana por 100.000 millones de dólares. Una nota muy importante al margen. Seguimos con Amazon. El pasado 1 de mayo nos presentó su informe de resultados del primer cuarto del año 2025. Los ingresos totales fueron de 155.667 millones de dólares, representando un incremento del 8% al compararlos con los ingresos obtenidos en el primer trimestre del año fiscal 2024. Sus ingresos por segmentos presentaron la siguiente variación respecto al primer cuarto del año fiscal 2024. Las ventas en Norteamérica presentaron un aumento del 7%, las ventas internacionales del 5% y Amazon Web Services en un 16%. El ingreso neto de la tienda más grande del mundo ascendió a 17.127 millones de dólares, lo que significa un aumento del 64% frente al beneficio neto obtenido en el primer trimestre del año 2024. También anunciaron una inversión por 4.000 millones de dólares o 4 billones en Estados Unidos que se destinarán a lo largo del 2026 para aumentar el rango y efectividad de entregas en zonas rurales en Estados Unidos. Ahora vamos con Realty Income. El pasado 5 de mayo publicó su informe de resultados del primer trimestre del año fiscal 2025. Los ingresos totales de la compañía del dividendo mensual ascendieron a 1.380 millones de dólares, superándose a sí misma en un 9% en relación con los ingresos totales del primer trimestre del año fiscal 2024. El porcentaje de ocupación de propiedades presentó un ligero descenso, con una ocupación en el primer trimestre del 2025 del 98.5 frente al 98.6 del 2024. El ingreso neto fue de 251.46 millones de dólares, logrando un aumento del 87% frente al primer trimestre del año fiscal 2024. Continuamos con Walmart. El pasado 15 de mayo presentó su informe de resultados correspondiente al primer trimestre del año fiscal, pero del 2026. Las ventas totales ascendieron a 165.609 millones de dólares, logrando un aumento del 2,5% en comparación con los ingresos totales del año fiscal 2025. Y en cuanto a los ingresos por membresías, Walmart disfrutó de un incremento del 3.7% de nuevos miembros en Sam's Club. El ingreso neto en el periodo fue de 4.487 millones de dólares, lo cual es un decremento del 12,1% frente al beneficio neto obtenido en el primer trimestre del 2025. Esta disminución se debió principalmente a un menor ingreso operativo y a una disminución en ingresos por intereses. Seguimos con Allianz. El pasado 15 de mayo publicó su informe de resultados del primer cuarto del año fiscal 2025. Los ingresos totales de la gran aseguradora alemana fueron de 54 billones de euros, los cuales representan un incremento del 11,6% en relación con los ingresos totales del primer trimestre del año fiscal 2024.
Los ingresos de Allianz por sectores presentaron las siguientes variaciones respecto al primer trimestre del año fiscal 2024. El área de daños aumentó en un 5,8%, el área de vida y salud aumentó en un 18,5% y el área de gestión de activos aumentó en un 5,1%. El ingreso neto fue de 2.581 millones de euros, el cual significa una disminución del 1,9% frente al ingreso neto del año fiscal 2024. Y terminamos con Alphabet. El pasado 20 de mayo tuvo su presentación Google I/O, donde anunciaron los lanzamientos de las últimas novedades de Gemini, Google Beam, que es una pantalla estacionaria capaz de lograr videollamadas en 3D gracias a sus múltiples cámaras, Google Meets Live Translate, Image 4, Veo 3, Flow y los nuevos planes de suscripción mensual a la inteligencia artificial de Google. Por último, anunciaron los Android XR, que son unos lentes de realidad aumentada con inteligencia artificial de Google. Eso fue todo en cuanto a informes en el mes de mayo. Este mes pudimos asistir a una recuperación notoria por parte de las empresas en las que estamos invirtiendo, principalmente por la pausa arancelaria entre Estados Unidos, China y la Unión Europea, así como por los resultados trimestrales presentados por parte de las empresas. Quiero recordarles que aunque el mercado siempre presenta volatilidad, ya sea en mayor o en menor medida, lo que debemos de hacer como inversores a largo plazo es gestionar el riesgo a través de una diversificación eficiente de nuestras carteras de inversión. El informe al que debemos prestar atención este mes será en la siguiente fecha. Inditex presenta su primer informe del año fiscal 2025 el 11 de junio. El rendimiento generado en mi portafolio Agente Ángel en eToro desde el 1 al 31 de mayo fue del 5,27% y el rendimiento acumulado del 2025 ha sido del 1%. Si quieres unirte a mi portafolio y realizar una copia de su composición, contáctame para presentarte mi estrategia de inversión y explicarte cómo puedes iniciar tu cuenta desde tan solo $500. En mi perfil de eToro puedes ver mi trayectoria ininterrumpida desde mediados del 2020. Les recuerdo que mis medios de contacto están en la descripción de mi perfil en eToro, también en mi página web y en mi cuenta en X. Los enlaces a los informes trimestrales podrán encontrarlos en la descripción de este video en YouTube. Y por último, les recuerdo que la presente publicación solo tiene fines informativos y no debe considerarse como un consejo para comprar o vender algún activo financiero. Rendimientos o acontecimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y es muy importante que cada inversionista realice su propio análisis antes de invertir. Estaré atento a sus comentarios. Hasta luego.